Buenos días, yogis y yoginis. Yo soy Verónica Bernal y os doy la bienvenida al podcast de Yogate, en el que hablamos de cómo practicar yoga dentro y fuera de la esterilla. Cuerpo, mente, filosofía, alimentación, consejos para el día a día y mucho más, para una vida plena, llena de bienestar y de paz interior. En el episodio de hoy vamos a hablar de habitar nuestro cuerpo, de lo importante que es hacerlo y de lo que nos cuesta. Y tú me dirás, bueno, yo habito mi cuerpo, obviamente, estoy viviendo dentro de mi cuerpo. Pero si analizamos un poquito la cuestión, vemos que en general estamos bastante desconectados de nuestro cuerpo, a veces incluso incómodos en nuestra propia piel. Y a veces sabemos el por qué y tenemos claro de por qué nos cuesta habitar nuestro cuerpo, pero otras veces no lo tenemos tan claro. Vamos a ver las razones por las que tenemos esta desconexión, tanto desde la filosofía del yoga como desde diferentes enfoques que tienen mucho que ver con nuestro autoconocimiento, nuestro amor propio, factores emocionales, mentales, sociales, que nos alejan de esa conexión, de esa forma genuina de conectar, de habitar el cuerpo, de escucharlo con la compasión que se merece, ¿no? No es difícil encontrarnos frases tan inocentes, entre comillas, como a mí es que me gusta que en el gimnasio darme caña, por ejemplo. Es que no le puedo exigir a mi cuerpo esto, porque fíjate que me ha fallado, ¿no? Yo os hablo desde la parte más de práctica física, pero esto también nos pasa mucho en otros aspectos. Seguro que lo de darle caña en el gimnasio lo has oído 1000 veces, incluso puede que lo hayas dicho tú mismo o se lo hayas oído otras personas. Esto ya es un simple ejemplo de algo que, como decía, parece muy inocente, pero que, bueno, llega a ser un reto muy grande cuando empezamos el camino del yoga. En escucharnos, sentirnos, estar presentes en el cuerpo con ese respeto, con esa compasión, con esa escucha, simplemente, de ver qué necesitamos. Y bueno, como os digo, suele ser uno de los mayores retos de las personas que empiezan en el camino del yoga. Pero antes de empezar a entrar en materia, te voy a invitar a pasar por enyogate.com, donde encontrarás la escuela online, en la que te enseño a tener una práctica personal autónoma y adaptada a tus necesidades, con una guía clara que te permita ir dejando atrás la dependencia de vídeos y meditaciones guiadas y, lo más importante, a crear tu estilo de vida yogi, con el objetivo de sacar la felicidad fuera de la caja. Y puedes hacerlo ahí mismo, solo tienes que dejar tu correo electrónico y empezamos ya, de manera además gratuita, a construir ese estilo de vida yogi con una clase que te estoy regalando para que entiendas qué significa esto del estilo de vida yogi, de tener una práctica personal y, como nos habla el tema de hoy, de escuchar, de habitar nuestro cuerpo. Vivimos en una cultura que sobrevalora el físico, eso lo tenemos todo clarísimo, pero lo hace desde un enfoque totalmente superficial, muy cosmético, por así decirlo. Nos quedamos en la superficie, en la que, bueno, vemos si es más guapo, más feo, si nuestro cuerpo encaja o no encaja en según qué cánones, si nos da lo que nosotros le pedimos, y más en esta época de exigencia que tenemos, ¿no? Hablaba de meternos caña en el gimnasio. Como, bueno, si analizamos la frase, una cosa es un esfuerzo, ¿no? Y otra es exigirnos y estar ahí metiéndole caña a nuestro cuerpo. Pero si nuestro cuerpo debe ser nuestro aliado, es nuestro hogar, lo que deberíamos de priorizar es su bienestar. Deberíamos priorizar estar a gusto en nuestro cuerpo. Y eso no quiere decir que no nos esforcemos, que no intentemos tener un cuerpo más sano, o si nos gusta más atlético, por ejemplo, o intentar, pues bueno, si nos gusta, por ejemplo, la competición, o correr, no sé, hacer algo, ¿no?, que requiera batir una marca, pero desde el máximo respeto, sin castigarlo. Ahí hay mucho trabajo que hacer. Y bueno, desde pequeñitos empezamos a embebernos de estos mensajes y aprendemos a priorizar el aspecto del cuerpo y ese rendimiento como si fuera una herramienta simplemente. Tenemos que recordar que el cuerpo es nuestro hogar, es nuestro templo, es donde vive nuestra esencia, donde vivimos, mientras que estamos en esta experiencia humana al menos. Pero lo que no nos han enseñado tanto es algo mucho más importante, que es escucharlo. Más bien nos enseñan a ignorar esos mensajes que llegan del cuerpo y date cuenta cuántas veces
Por ejemplo, esperamos a que nos pegue un latigazo el cuello antes de atender que llevamos meses con dolor en los trapecios o en las lumbares, ¿no? Me duele la lumbar y no lo atiendo hasta que no me quedo enganchada una vez que me agacho y ya no me puedo levantar. Y entonces ahí es mi cuerpo que está diciendo, bueno, como no me estás escuchando, hasta aquí hemos llegado, aquí paramos. Entonces solemos tapar cuando duele, cuando molesta, estamos ahí camuflando que si me pongo pomada o me pongo un poco la mantita eléctrica ya sí voy pasando un día a otro, pero sin atenderlo demasiado, porque claro, no podemos parar, estamos hablando de que estamos en una cultura de la exigencia, del tú puedes, el puedes con esto y con más, claro, ¿por qué no? Y ahí, pues bueno, el cuerpo es como que no, está en un segundo plano, como si no fuese, como decíamos, nuestro hogar, donde tenemos que vivir y donde, vamos, debería ser sagrado, como el yoga nos enseña. Además, si no encaja nuestro cuerpo en un molde estético, hablábamos antes de lo superficial, de lo cosmético, pues tendemos a castigarlo. ¿Por qué no meterle una dieta en la que nos falten calorías, en las que entremos en faltas nutricionales? Si con estar delgados, ¿no? O no tener celulitis. Claro, ese no es el enfoque que deberíamos tener. No deberíamos castigarnos de esa manera. Deberíamos de cuidarlo. Deberíamos de ver la manera de que esté lo más sano posible, pero sin ese castigo. Sin ese castigo que puede ser físico, como una dieta así muy restrictiva, pero también puede ser mental, de qué feo esto, es que esto no me gusta, es que llegamos a odiar nuestro cuerpo en ocasiones. Y también sucede algo en nuestra sociedad muy típico, que es que cuando algo nos pasa, no escuchamos cuál es la causa de eso que nos pasa, sino que vamos al síntoma, a taparlo, a solucionar el mensaje, pero no la razón por la que se da ese mensaje. Y eso es muy importante. Y eso es algo que debemos empezar a ir cambiando, aunque sea a poquitos. A todo esto, que no es poco, se les suman pues, todas las experiencias emocionales que suceden a lo largo de nuestra vida y que nuestro cuerpo va registrando. Y si no las atendemos, que suele suceder así, pues porque nos falta, no nos han enseñado a gestionar correctamente nuestras emociones, a escucharlas, a atenderlas. Ya hemos hablado en otros episodios de las emociones, seguiremos hablando de ellos un poquito más adelante. Entonces, si no atendemos todo eso que nos va sucediendo y que se registra en nuestro cuerpo, las emociones, recordemos, que viven en nuestro cuerpo y se manifiestan en nuestro cuerpo, pues se van guardando. Hay una memoria física, corporal, somática, en la que se van guardando los traumas, las tensiones, los duelos no procesados, todo aquello que no atendemos se va acumulando ahí. De una manera es como que se enquista de alguna manera. Y ahora después hablaremos un poquito más de ello. Entonces, habitar el cuerpo, en muchos casos, lo que implica es entrar en contacto con partes de nosotras que hemos aprendido a evitar, a tapar, a no hacer caso. Y es por eso que cuando llegamos, por ejemplo, por poner un ejemplo, a una clase de yoga, entonces encontramos incomodidad, resistencia. Ay, no sé qué me pasa, pero me cuesta mucho estar aquí, en el cuerpo, quieta, escuchando, sintiendo, ¿no? Es como que te confronta de repente con algo que hemos estado evitando hacer toda la vida. Y cuando le damos espacio a nuestro cuerpo, por fin, para que se exprese, entonces nos damos cuenta de que nos está hablando y a veces nos habla a gritos porque es que ya no lo escuchamos y lo que necesita es que le hagamos caso. Y ahí es cuando empezamos a darnos cuenta de que realmente no estábamos habitando nuestro cuerpo como teníamos que hacerlo. Estábamos ahí en una capa muy superficial, muy de supervivencia, venga, de ir pasando días, pero sin prestarle demasiada atención. Vamos a explorar diferentes planos, hemos hablado ya un poquito de ellos, vamos a ir poquito a poco a cada uno de ellos. Uno de los más comunes en esta sociedad occidental es que vivimos mucho en el plano racional, en nuestra mente, en lo que pienso, en lo que razono, en lo que para mí es lógico, pero vivo muy poco desde el cuerpo, desde lo que siento, desde lo que intuyo, eso es mi cuerpo. Y tendemos a darle mucha más importancia a la mente, al raciocinio. Y nos cuesta darnos cuenta, esto poquito a poco va cambiando, por suerte, además la ciencia va apoyando este enfoque cada vez más, pero nos cuesta integrar los dos aspectos, darnos cuenta de que no solo pensamos con el cerebro,
sino que pensamos también con nuestro cuerpo y de hecho hay millones de neuronas a lo largo de todo nuestro cuerpo. Tendemos a hacerle mucho más caso a la mente y a desoír el cuerpo como si fuera algo secundario o algo a lo que no hay que hacer mucho caso. Hay personas que incluso, directamente el cuerpo lo obvian y están solo en la mente. Entonces, hay esa desconexión por un lado. Pero por otro lado, además, la mente, recordemos, esto lo hemos hablado muchas veces, que tiende a estar oscilando. Nos lleva al pasado, nos lleva al futuro, vamos rumiando lo que pasó, intentando ahí solucionar algo que no podemos solucionar porque ya está en el pasado y posiblemente no podemos hacer gran cosa. O anticipamos lo que vendrá en la incertidumbre, barajando opciones, intentando solucionar algo que, como no está aquí, tampoco podemos solucionar. Y en este ir y venir nos perdemos del único lugar en el que ocurre la vida, que es el momento presente. Y nuestro cuerpo solo es presente, habita en el aquí y en el ahora. Bajar al cuerpo y sentirlo es estar en el presente. Entonces, practicar asana y lo que hacemos en asana, que es escucharnos, sentirnos, habitar nuestro cuerpo, como estamos diciendo todo el rato, es una forma de anclarnos al presente, de volver. Entonces, estar en nuestra respiración, en lo que estoy sintiendo, por ejemplo, al hacer un estiramiento o una postura de fuerza, cuando a veces estoy en un guerrero y me empieza a temblar la pierna, el brazo, cuando de repente no sabes por qué, pero en una postura empieza a despertarse una sensación, una emoción, no sabemos muy bien qué es, pero empezamos a sentir cosas. Eso es estar en el presente. Y es por eso que no importa cuánto avancemos en nuestro camino del yoga, porque la práctica corporal, aun siendo de lo más básico del camino del yoga, sigue siendo imprescindible. Es un momento de venir al presente, de escucharnos, de estar presentes, valga la redundancia. Entonces no es algo que practicamos y vamos dejando atrás y va siendo algo que vamos integrando y que vamos solucionando, sino que es algo por lo que tenemos que ir pasando una y otra vez. Y esto a veces, cuando vamos avanzando en el camino del yoga, nos perdemos un poco en ello y pensamos que, como ya voy avanzando, yo ya voy meditando más, voy haciendo menos asana, le voy prestando menos caso al cuerpo. Y sí que pasamos todos un poco por por varias etapas, ¿no? Al principio, cuando empezamos a practicar, pasamos por una especie de fascinación por el asana. ¡Ostras, lo que puede hacer mi cuerpo!, ¿no? Porque de repente lo siento flexible, lo siento ágil, lo siento fuerte. Y eso es como un objeto brillante que a veces nos atrapa. Solemos madurar un poquito en el camino del yoga y darnos cuenta de que la meditación es importantísima y que todo lo que hacemos con el cuerpo es para ir preparando. Y a veces aquí es donde nos perdemos y nos quedamos más en esa parte meditativa y nos olvidamos un poco del cuerpo, sin darnos cuenta de que el cuerpo hay que ir volviendo una y otra vez. Porque mientras tengamos cuerpo, tendremos que atenderlo, tendremos que cuidarlo, tendremos que escucharlo. Entonces tenemos que intentar no caer en ese error. Y eso nos lleva al siguiente punto, al plano emocional. Porque hablábamos de que el cuerpo es presente, bajar al cuerpo es estar en el presente, pero a veces nuestro cuerpo, como decía antes, guarda cosas del pasado. Guarda memorias, lo que llamamos samskaras en yoga, cosas que no hemos atendido en su momento, por ejemplo, una rabia contenida, un momento de miedo, de tristeza que no atendimos y que negábamos y la guardamos en un cajón de nuestra memoria corporal. Entonces, habitar el cuerpo también implica dejar de huir de eso que nos ha pasado. Son pequeñas heriditas, pequeñas o grandes, que van sucediendo a lo largo de toda nuestra vida. Entonces sucede que cuando empezamos a habitar el cuerpo, cuando empezamos a escucharlo y a darles espacio, que decíamos antes, a veces nos da vértigo. No queremos enfrentar todo eso que nos encontramos. Y hay personas que, deciden, pasa mucho esto, ¿no? Que dicen, no, el yoga no es para mí, pero porque se encuentran con este tipo de cosas. Es una manera de sabotearnos nosotros mismos. El yoga tiene una forma amable de entrar a esto. Recordemos que no tenemos que forzar nada. Hablamos siempre de ahimsa, de la no violencia, y también aplica a esta relación con nuestro cuerpo. No podemos acercarnos al cuerpo desde la exigencia, desde el juicio. Aquí es cuando se abre el campo a la compasión. Aquí es donde cobra toda su importancia.
Vamos a acercarnos al cuerpo desde el respeto, desde la escucha y sobre todo desde la compasión. Volver al cuerpo con suavidad, a poquitos, a nuestro ritmo. No hay que demostrar nada, no hay obligación de hacer nada que nos sintamos que está a nuestro alcance en este momento. Entonces, recordemos que nuestro ritmo es muy personal y cada uno tiene que ir acercándose a ese enfrentamiento que a veces encontramos con nuestras memorias corporales, nuestras somatizaciones que a veces quedan en nuestro cuerpo. Y bueno, es un trabajo muy sanador porque siempre decimos el yoga nos ayuda a liberarnos de muchas cosas, pero entre otras precisamente de esto, nos ayuda a sanar las emociones y esas memorias, esos samskaras, esos pequeños o grandes traumas que quedan atrapados en nuestro cuerpo. Y bueno, a veces de traumas va el tema social también, porque hay muchas personas que sienten mucho rechazo hacia su cuerpo, porque han sido juzgadas por él, han sido señaladas o ridiculizadas por tener un determinado cuerpo, que al final es lo que nos toca. Aquí nadie eligió, nos tocó lo que nos tocó. Y encajó o no encajó en la sociedad, que es algo muy subjetivo, estos estándares rígidos, además, de belleza, que además van cambiando, ¿no? En otras épocas estar más centrado en carnes era súper saludable y bello, ahora no, ahora es estar más delgados, bueno, pues va cambiando y no tiene una razón ni que atienda a la salud ni a ninguna otra cosa más que a un estándar de belleza que se da en el momento. Entonces, partiendo de esa base, pues el yoga nos ayuda a algo muy complicado porque requiere un acto de valentía, ¿no? Que es vivir nuestra realidad, aceptar nuestro cuerpo con libertad, con presencia, de una manera, pues bueno, el yoga crea un espacio seguro para recuperar esa relación con el cuerpo. No para cambiarlo, no para moldearlo. Muchas veces me han llegado a yoga preguntando si les va a ayudar a definir, a adelgazar, a la celulitis, a no sé qué. El yoga no va de eso. El yoga va más de habitarnos tal y como somos, de aceptarnos como somos, agradecer a nuestro cuerpo por lo mucho que hace por nosotros y ir un paso más allá. Darle a la relación con nuestro cuerpo la profundidad que se merece, ese cuidado, ese mimo, esa compasión de la que hablábamos y valorarlo mucho más allá de si lo sentimos más bonito o más feo, si encaja más o menos en un canon de belleza corporal. Entonces, cada postura, cada momento en el que respiramos, nos movemos, se convierte en un acto de reconciliación con ese cuerpo que, bueno, como decíamos, es lo que nos ha tocado, es lo que nos ha tocado al venir al mundo y con lo que tenemos que vivir hasta nuestro último día. Así que lo mejor que podemos hacer por él es aprender a amarlo. Y lo digo así muy rápido, muy fácil, pero lleva un trabajo profundo detrás, soy consciente. Y esto lo podemos hacer también a través de uno de los principios del yoga, de uno de los niyama, que se llama svayaya, que es el estudio de uno mismo, el autoconocimiento. Y esto no es solo algo filosófico o intelectual, sino que también es corporal. Lo trabajamos a través de asana cada vez que nos ponemos en la esterilla, nos demos cuenta o no. Entonces, cada vez que nos entramos en una postura, nos damos cuenta de cómo reacciona el cuerpo ante la incomodidad más o menos de, por ejemplo, un estiramiento o de una postura de fuerza. Entonces empezamos a escucharnos, a sentir al cuerpo. También esa vocecita de nuestra mente que nos da mucha información. Y donde sentimos la tensión, siento la tensión en las piernas y la puedo aguantar. Y a lo mejor se despierta una sensación en este momento que no sé muy bien qué es. Voy a escucharla, voy a ver qué me dice. Es una emoción que se ha movido. A veces sentimos miedo, pasa mucho, por ejemplo, en las posturas invertidas. Estamos en el suelo, pero tenemos miedo de caernos. Hay posturas que nos enfrentan con algunas emociones. Y vemos que hay partes de nosotros que intentamos evitar, hay partes a las que nos cuesta enfrentarnos y sin juicio, sin exigir lo que nuestro cuerpo no nos puede dar, con esa compasión de la que estamos hablando todo el rato, pues vamos avanzando poquito a poco, vamos entrando en contacto con ello poco a poco. Porque nuestro cuerpo es un maestro que viene a darnos mensajes
y a darnos respuestas, pero sin palabras. Tenemos que aprender a escuchar y a interpretar lo que nuestro cuerpo nos dice. Entonces, cada vez que practicamos, y aunque avancemos mucho, aunque leamos los textos sagrados, aunque meditemos todos los días, aunque vayamos a la India a hacer allí un mes de retiro, la esterilla, la práctica de asana, sigue siendo una práctica de cabecera, nuestro punto de partida. Volver a practicar asana no es estar en la base, no es retroceder, tampoco es profundizar, ir más allá. Es un trabajo que no podemos dejar mientras tengamos un cuerpo que atender, ¿no? Decía antes, la experiencia humana se hace a través de este cuerpo que tenemos y tenemos que cuidarlo. Así que habitar el cuerpo no es un objetivo, sino que es un camino que se camina cada día, dentro y fuera de la esterilla. Pero bueno, en la esterilla lo entrenamos y fuera vamos utilizando esas herramientas que vamos aprendiendo. Es una manera de recordar que estamos aquí para vivir, no desde lo superficial, sino desde la profundidad que se merece nuestro cuerpo, sin juicios, sin exigencias. Estamos aquí para sentirnos, para ser nosotras mismas, para querernos. La práctica de asana, como ves, se queda muy corta si decimos que es una rutina física, un tipo de ejercicio o estiramientos, sino que es una invitación diaria a escuchar lo que nuestro cuerpo tiene que decirnos, a escucharnos de manera genuina, de manera profunda, con una relación amorosa con nosotros mismos, mucho más consciente y con mucho más presencia. Bueno, como ves, este tema que parecía muy superficial tiene mucha amiga. Y si este tema resuena contigo y quieres empezar a vivir desde esa compasión hacia ti, hacia tu cuerpo, de estar más presente, de escucharte, de, bueno, al final cuidar de ti como realmente te mereces. Para eso he creado un espacio muy bonito que es el curso El amor está en ti, que nos ayuda a volver a nosotras mismas, a escucharnos, a ver qué necesitamos, qué sentimos, qué queremos. Bueno, es un curso que trabaja muchos aspectos del autocuidado, del autoconocimiento y de la autoestima. Así que te invito a que le eches un vistazo en nuestra web y que si te animas a empezar esta aventura de autoconocimiento, estaré encantada de acompañarte. Te agradezco mucho que hayas decidido compartir este ratito de yoga conmigo. Me encantará que me dejes un comentario sobre este tema. Puedes hacerlo en Spotify, puedes dejarlo en YouTube, en nuestro canal de Telegram o en las redes sociales. Y sobre todo, muchas gracias por unirte a la escuela online de yogate.com, porque de esta manera lo que hago cobra sentido y además me ayudas a que puedas seguir ofreciendo espacios como este. Te espero en el próximo episodio. Que tengas un día estupendo, consciente y lleno de sentido. Namaste.